Amados hermanos, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a orar, si les parece bien, para suplicar la bendición del Señor esta reunión. Amado Dios, muchas gracias te damos, Padre, esta hermosa mañana. Tú que has tomado nuestra vida en tus manos y que este tiempo, Señor, tú lo has planeado como un momento íntimo entre nosotros como tu pueblo y tú. Gracias, Dios, porque hemos sido comprados por tu sangre preciosa, Señor, y sabemos, Dios, que en ese acto de amor que tú hiciste para con nosotros, tenías perfectamente definido, Dios, el que nosotros tuviéramos una vida de poder en ti. Así que te suplico, Dios, que tú nos ayudes para que el consejo que recibamos hoy nos sirva para ser poderosos, para caminar victoriosamente, Señor, y no en derrota moral, sino al contrario, Dios, que seamos un fiel reflejo de tu gracia y de tu sabiduría en nuestra vida. A ti pues sea la gloria en todo lo que hay para nosotros y hay con nosotros. Amén. Primera de Corintios 6, por favor, versículos 9 al 11. ¿Está bien? ¿Ya lo tenemos? Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora sí, pueden tomar su lugar, amados. Muchas gracias. Esta porción de la palabra del Señor es un texto muy fuerte, porque el apóstol Pablo menciona pecados que son no poca cosa, ¿verdad? Cuando vemos la mención de ciertas actividades que las personas tenían y que son mencionadas aquí por el apóstol Pablo, vemos que hay una situación fuerte, bien dirigida hacia un punto donde las personas que estaban recibiendo de primera mano este mensaje estaban teniendo. La iglesia de Corinto era una iglesia que por razón de la ubicación que tenía y de las actividades que tenía, que era un puerto marítimo donde pasaban los barcos con las mercaderías hacia los diferentes lugares de Asia Menor, pues evidentemente era un lugar donde había mucha promiscuidad y había mucha perversión. Entonces, parte de las personas que habían sido, que ya habían llegado al conocimiento del Señor Jesús, traían prácticas todavía o situaciones en su vida presentes que eran parte de lo que ellos habían sido antes, de lo que ellos habían hecho antes. Entonces, el apóstol Pablo aquí presenta de manera clara una división de dos clases de personas. Unas personas que son los injustos, lo menciona claramente, dice los injustos, ¿verdad? Y entonces menciona las actividades que algunas de las actividades, no es tan exhaustivo, pero sí es muy puntual en señalar ciertas cosas. Entonces menciona ciertas actividades y dice que esas personas, los injustos, no heredarán el reino de Dios.
Y por otro lado, dice que hay otro grupo de personas que son lavados, que son santificados, que son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, de manera clara vemos aquí una división de personas que están, que son un fruto de una obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, y otras personas que no han recibido ese resultado, ese fruto, ese beneficio de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, aquí estamos nosotros, 2000 años después, leyendo un pasaje de la Escritura, y nosotros podríamos decir, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Y luego, pues bien duro que está, ¿no? Que dice los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Y dice uno, no, pues sí está bien duro, ¿no? Yo dije, ¿cómo voy a predicar de esto, Señor? O sea, no me dices que yo predique de esto, pero ¿cómo lo voy a abordar, no? Y es que fíjense que hay una serie de cosas con las cuales nosotros venimos arrastrando de nuestra vida pasada, de nuestra vida sin Cristo, y en esa vida sin Cristo nosotros estamos en un proceso que es la santificación, que es un proceso en el cual Dios quiere que nosotros vayamos mejorando en el día a día, como lo dice el Señor, ¿verdad? La vida de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pues así quiere el Señor que vayamos nosotros, ¿no? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero yo no me detuve tanto en la otra parte que sí, de alguna manera, hoy por hoy, por ejemplo, contextualizando un poquito a la práctica de este tiempo, en algunas iglesias cristianas, por ejemplo, aceptan que haya parejas homosexuales congregándose en esas iglesias, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento que nosotros podemos tener ante eso? Pues que esas personas no están arrepentidas de un pecado, es más, a veces ni lo ven como pecado, de tal manera que eso frena la posibilidad de que Dios obre y actúe en las vidas de estas personas. Pero hay otra parte de la vida que cada persona puede tener que sí tiene que ver con algo muy práctico y muy cotidiano. Y entonces aquí, por ejemplo, dice algunas otras cosas que menciona Pablo hacia los corintios, ¿no? Dice que otros eran ladrones, otros avaros, y entonces aquí yo ya fue cuando empecé a decir, ¡ouch! Porque ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado avaricia por algún tipo de condición económica que nosotros anhelamos tener? ¿O qué tipo de estrés podríamos tener nosotros por anhelar tener más cosas? Y entonces sí, nos afligimos porque queremos más o porque no tenemos tanto. O nos afligimos porque estamos perdiendo en la parte monetaria, en la parte económica, ¿no? Y luego menciona borrachos y dije, no, yo no caigo en eso, pero creo yo que podríamos tomarlo con personas que tienen algún tipo de adicción, pues llámese cigarro, llámese vino, llámese drogas, llámese televisión, llámese varias cosas que generan ciertas adicciones, ¿no? O los maldicientes, que los maldicientes no solamente son aquellos que dicen groserías, a veces la maldición sí está en decir groserías, sino también en aquellas cosas que tienen que ver con una declaración hacia las demás personas. ¿Saben que la boca de los justos debe de proferir palabras sabias, palabras de consuelo, palabras sí de exhortación, pero en el amor de Cristo? Y entonces, cuando nuestras palabras
que salen de nuestra boquita por esa función de aire que sale a través de nuestras cuerdas bucales, nos damos cuenta de que ese tipo de función, de acción que sale de nosotros puede causar un daño tremendo en la persona que lo recibe. Y entonces, y a veces la persona recibe el daño, pero lo recibe por su poca madurez o por su poca disposición a recibir lo que la otra persona está diciendo. Entonces, esto es un asunto muy, muy serio, ¿no? De lo que muchas veces nosotros decimos, cómo lo decimos y qué decimos. Y luego menciona a los estafadores. Entonces, Pablo menciona que para los ya justificados, que gracias a Dios aquí estamos justificados, estamos un buen grupo, un hermoso grupo de justificados por Cristo Jesús, dice que nosotros éramos algo de eso, éramos, ¿verdad? Y el punto de reconocer que esto era algo que ocurría, pero que, y aquí me detengo un poquito, que ya no pasa, yo digo, ¿verdaderamente ya no nos pasa? ¿Ya no pasa que hayamos dejado de ser maldicientes? ¿O que tengamos algún tipo de sujeción a algo externo? Y entonces esto es donde quiero yo hacer hincapié. El mensaje de esta mañana se llama la distorsión del diseño de Dios. Pablo mencionó esta serie de cosas y era una expresión distorsionada de la creación original de Dios. Cuando él menciona que unos eran afeminados, otros que eran borrachos, maldicientes, etcétera, hace toda esa mención. Yo pensaba en cómo fue que Dios nos creó en el principio. ¿Así nos habrá creado Dios? No, ¿verdad? No nos creó así. Entonces, de la creación original de Dios, hubo una distorsión, hubo algo que se desajustó, que se movió, que dejó de ser como era en el principio. Y entonces, y ahorita les voy a decir una definición de la palabra distorsión para que entendamos esto. Pero justamente para que nosotros podamos entender esto, yo quise dividir este mensaje en 3 etapas de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? 3 etapas. En la primera etapa nosotros vemos el origen y cómo fue que Dios nos diseñó. Entonces quiero por favor que vayan conmigo ahí a Génesis 1:26, por favor, para que veamos en el origen cómo fue que Dios nos creó y fue su diseño para con nosotros. Porque ahorita los vi un poquito dudosos. ¿Sí nos habrá hecho Dios así? Vamos a ver cómo fue que el Señor nos creó. 26, de una vez vamos a leer hasta el 31. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, aquí encontramos
en el principio de los tiempos, cuando no había nada, cómo Dios establece el origen del ser humano. El punto en la historia donde Dios creó al hombre. ¿Y cómo dice la palabra del Señor que creó al hombre? Dice a su imagen y semejanza. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que decía Pablo, ¿no? Que unos son estafadores, otros ladrones, otros avaros, otros borrachos, otros maldicientes, otros adúlteros, otros fornicarios, otros se echan con varones, otros son afeminados. Y dices, ¿qué congruencia hay entre uno y otro? Y entonces, el propósito principal del Señor al crear nuestra vida, al crear al hombre, al ser humano, era que hubiera un reflejo de la imagen de Dios en la tierra. ¿Saben que es algo maravilloso el pensar cómo nosotros, los cristianos, tenemos ese alto honor de ser un reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra? Por eso es que nosotros no podemos darnos el lujo de vivir mediocremente, de verdad. A veces nos abrimos mucho a complacer de cierta manera lo que nos gusta, aun cuando sabemos que no es correcto, ¿no? Entonces, cuando Dios creó al hombre, no desplegó solamente, ya voy a ser el hombre ahí como caiga, ¿no? Y a ver, pásenme un par de orejas, y pásenme un ojo de uno y otro de otro, y pásenme unos brazos de canguro, y pásenme... No, o sea, el Señor formó todo realmente con una sabiduría tremenda. Él desplegó su carácter en la creación del hombre. Y su carácter es muchas de sus cualidades, como por ejemplo la omnisciencia que Dios tenía, que Dios tiene. Dios sabe absolutamente todo y sabe perfectamente lo que debe de formar parte de ti. Te creó con todas las cosas que tú necesitabas, sin faltar una de ellas. Dice David en el Salmo 139, ¿verdad? Me creaste y tuviste cuidado de que de mí no faltara nada, Señor. Nada. Es así de perfecto el diseño de Dios. A veces nosotros nos desenfocamos de eso porque pensamos que necesitamos más cosas. Pues que necesitamos medir más, o que necesitamos menos llantita, ¿verdad? Dice uno, pues a veces quiere uno menos llanta, ¿no? Menos, pero sí hay que echarle ganas uno, la verdad, ¿no? Pero en aquello que no depende de nosotros, como decía el Señor Jesús, quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, hacer que su estatura aumente siquiera un codo? O sea, es bien tremendo, ¿no? Que nosotros no podemos, ¿no? Pero también en esa creación que Dios hizo, Dios desplegó su infinito amor para con nosotros. Dios no fue que Él haya querido hacerte como te hizo por un capricho, sino porque tiene un plan amoroso contigo. No se le escapó nada. Y además, en su santidad, en su sabiduría, Él ejerció su poder y dominio sobre todo lo que Él hacía como el rey que es, de tal manera que aquello que Él hizo en ti fue perfecto. Y fue perfecto porque además Él lo quiso así. Imagínense el rey y soberano del universo teniendo voluntad, una voluntad perfecta para conmigo. Eso es algo hermoso, la verdad. Yo pienso en ello y me cautiva mucho el pensar cómo Dios, cuando pensó en mí, pensó con todo su amor, ¿no? Y después me puse a pensar en otras variables, por ejemplo, en lo que Dios hizo cuando instituyó el matrimonio.
Este es un pequeño apartadito que yo tengo para los matrimonios hoy. Miren cómo dice Génesis 2, 18 al 20. Ahí adelantito viene la institución del matrimonio. Génesis 2, 18 al 20. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y aquí encontramos una parte que me parece que es muy importante reconocer. Dios no se descuidó en un principio para decir, se me olvidó hacer a la mujer, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer solo al hombre, o algo tenía yo que hacer, ha de haber dicho Dios, ¿no? ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? No pasó eso, ¿verdad? Dios claramente está queriendo dar una enseñanza, porque fíjense, cuando dice la palabra del Señor que trajo a Adán a toda bestia del campo, yo me imagino, ¿no? Que llegó por un lado el armadillo y por un lado la armadilla, ¿no? Ante Adán, y entonces Adán vio que armadillo y armadilla, pues un armadillo y armadilla, pues ahí va, ¿no? Armadillo, ahí va, ¿no? Y ahí va después el pato y la pata, ¿no? Y encuentra por aquí pato, pata por acá, y ahí va, ¿no? Y así empezó a nombrar Adán a cada especie que habitó sobre la tierra. Empezó a nombrar a uno, a la tortuga y al tortugo, y empezó así, no es ningún apodo ni nada, no piensen que es. Los empezó a juntar. Y entonces, ¿qué fue lo que Adán vio? Que él no tenía su compañera. ¿Saben qué? Eso es algo impresionante. A mí me cautiva mucho y le doy gracias a Dios por esta realidad en que los matrimonios no son fruto de la casualidad, no es tampoco para todos el matrimonio, pero sí es una realidad que cuando Dios juntó a alguien, lo hizo con un plan maravilloso y perfecto. Y entonces cuando dice que para Adán no se halló ayuda idónea para él, trae al panorama una manera hermosa de manifestar lo que es realmente el matrimonio. Vean lo que continúa diciendo la narración bíblica, después de que dice, no se halló ayuda idónea para Adán. Miren lo que dice después en el versículo 21 en adelante. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En esta porción que acabo de leer, 3 versículos, el 21, 22 y 23, son la narración de cómo fue creada la mujer y traída a Adán. Y cuando dice Adán, esto, debió haber dicho esta, ¿verdad? Pero dijo esto. Dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En el matrimonio hay un sentido de pertenencia, amados, indisoluble, indisoluble, hueso de mis huesos y carne de mi carne. No hay manera de que pueda ser diferente.
Y muchas veces, y ahorita vamos a hablar acerca de las distorsiones, nuestra mente piensa en que puede ser que sí, puede ser probable que sí, al fin que legalmente la ley me permite divorciarme. Pero oigan, pues legalmente también la ley ahora ya permite que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Ya la ley ya lo permite. Y es más, en algunos países va más allá, y a quien se atreva a hablar mal de eso, van al bote. Yo todavía no tengo ese peligro, quién sabe qué haré cuando... No, sí, igual voy a seguirlo declarando. Pero fíjense qué impresionante es esto, que hay un diseño, algo establecido por Dios, algo que Dios dejó claramente estipulado como es, y hoy ya hay una distorsión en la imagen, ya hay una distorsión en lo que representa ese hecho. Y después dice, se lee en la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y entonces aquí pues está muy claro que estas palabras no eran para Adán y para Eva, ¿verdad? Porque Adán y Eva no tenían papá y mamá. Ellos no tenían papá y mamá, y entonces esto que está escrito aquí, ¿para quién es? Para nosotros, para las futuras generaciones, los que iban a venir después. Cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es el resumen perfecto, dicho por Dios directamente para ti, para los matrimonios hoy. Los que son casados, que son una sola carne con su esposo. Así que dejamos aquí la narración en el origen y vemos, no hubo ningún problema en la creación original, en el diseño original, todo estuvo muy bien. Y había en el centro del huerto un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al reflexionar un poquito en esta situación de la presencia de ese árbol ahí, yo dije, ¿será que ese árbol permitía al hombre, o habría la posibilidad de que el hombre cayera, o realmente hizo que el hombre fuera libre para no adorar a Dios como un robot? Y mi conclusión fue esta: que Dios no quiere que nosotros actuemos como condicionados, como maquinitas producidas en serie, ¿no? Como alguien que está programado para amar a Dios, ¿no? Y como estás programado para amar a Dios, tienes que amar a Dios y no tienes otra opción. Cuando Dios puso ese árbol del conocimiento del bien y del mal, estaba dejando la posibilidad de que tú eligieras, bueno, de que Adán y Eva, no tú, sino de que Adán y Eva pudieran elegir el amar a Dios por amor. Se quisieron mantener en esa comunión, en esa relación personal con Dios, no probaron del árbol. Una vez que empezaron a separarse de Dios, dijeron, oye, pues este árbol es codiciable para alcanzar sabiduría, y pues ¿por qué no llegar a ser como Dios? Y a mí me impactó mucho eso, porque cuando yo pensaba en esta situación, dije, no podía ser de otra manera, Señor. En tu creación perfecta debía de haber esa libertad para el hombre de poder elegir si seguía en tu camino por la libertad con la cual fue creado, pero la responsabilidad, ¿saben que la libertad y la responsabilidad tienen que ir de la mano? De otra manera, si solamente caminas con libertad,
pero sin responsabilidad, vas a fracasar, vas a naufragar, vas a sufrir por no tener responsabilidad sobre lo que tú haces. Y eso es justamente lo que pasó con el hombre. Tuvo esa libertad, pero no correspondió con la responsabilidad. ¿Por qué no correspondió con la responsabilidad? Porque se había alejado de Dios. Y entonces decide el hombre probar del árbol del conocimiento del bien y del mal, y vino la caída. Esto nos lleva a la segunda etapa de esta historia de la humanidad que les estoy platicando. Esta segunda etapa yo le llamé la distorsión. Lo que el pecado produce es una distorsión. Y entonces esta distorsión es una deformación, así digámoslo, así lo definí yo. Una distorsión es una deformación provocada por errores o por desequilibrio del diseño original. Cuando tú ves la imagen de algo, pero esa imagen está distorsionada, a veces cuesta trabajo identificar cuál es el origen, ¿verdad? O cuál es la imagen primera de eso que ya está distorsionado, porque a veces ni lo alcanzas a distinguir. Está a veces tan distorsionada la imagen que cuesta trabajo darte cuenta de qué es lo que esa imagen representa, ¿no? De tal manera que tú, al mirar la imagen, y a veces dices, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, cabe la duda de qué es. Y entonces es porque la forma que fue adoptando el original, la parte original, empezó a modificarse a tal grado que rompió toda armonía y todo equilibrio y se vio distorsionada. Y esto es lo que pasó con el hombre. Hay un pasaje que también el apóstol Pablo escribe a los romanos. Vayan conmigo a Romanos 1, por favor. Romanos 1. Estoy haciendo un rápido recorrido en esto porque es muy importante que nosotros nos ubiquemos en la condición real que ocurrió en la vida del hombre y en cómo hoy estamos nosotros experimentando esta condición, esta situación en nuestra vida. Y voy a ir leyendo versículo por versículo. Romanos 1, del 18 en adelante. Entonces, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí resalto algunas ideas que el versículo 18 dice. El versículo 18 dice que Dios está enojado por esta condición que hay en la vida de los seres humanos. Y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, no es algo con lo cual Dios esté indiferente. Dios está enojado y Él manifiesta ese enojo. No es algo secreto, no es algo oculto. Dios está enojado por esta situación que el hombre tiene. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y luego, ¿contra qué está enojado Dios? Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí es un poquito genérico cuando dice toda impiedad y toda injusticia, y después dice algo, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que muchos de nosotros estamos en un error porque, miren, nos quedamos calladitos en cuanto a la verdad. Nosotros conocemos la verdad y no digas nada, porque si dices algo te pueden ver como alguien religioso, te pueden ver como alguien fanático. No digas nada,
quédate callado. Y entonces dice la palabra del Señor que hay ira contra aquellos que detienen la verdad. Y luego dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí deja en claro que lo de Dios es evidente, ¿verdad? No hay manera de ocultarlo. Y esto es algo realmente maravilloso, que en la vida de las personas no pueden negar el hecho de que la presencia, la existencia de Dios es clara, ¿verdad? Es evidente, no hay lugar a dudas de que Dios es santo, de que Dios es poderoso, que Dios es grande y que Dios quiere mostrarse así ante nosotros, y nosotros lo podemos saber claramente, ¿no? Lo podemos mirar, lo podemos palpar de manera clara. Por eso dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, aquellas cosas invisibles son evidentes por la forma en cómo Dios actuó. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Toda la creación, el sol, la belleza de la creación, el mar, las plantas, tú mismo, ¿no? Cuando miras la perfección del funcionamiento que hay dentro de ti, te puedes dar cuenta que Dios desplegó gran sabiduría en eso. Dice, de modo que no tienen excusa estas cosas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, aquí está lo tremendo que empieza a escribir Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, hay una parte aquí que es bien importante, y es habiendo conocido a Dios, es decir, su mirada no estaba oculta de saber que Dios es Dios, que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es todopoderoso, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es maravilloso. Podríamos aventarnos aquí un montón de tiempo diciendo cómo es Dios y qué es Dios. Pero dice que esas personas no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces hay dos palabras. Una es, no lo glorificaron, yo lo pasaría, no le dieron honra a Dios. ¿Será necesario que nosotros, los cristianos, yo creo que los cristianos principalmente, no vivamos para dar honra a Dios? ¿Será correcto eso? Que vivamos con otras metas, con otros propósitos, que vivamos para ganar dinero, para divertirnos, para pasear, para generarnos seguridad. ¿Será que nosotros vivimos para eso? ¿O vivimos realmente para dar honor y gloria a Dios? Con todo lo que yo acabo de mencionar, por ejemplo, el que Dios te dé bendición, ¿es la bendición de Dios para tu vida, amado? Gloria a Dios, es la bendición de Dios para tu vida, pero la bendición de Dios dice que es la que enriquece, no tu afán por generar y generar y generar. Por eso la vida debe de tener un equilibrio en Cristo. Y entonces dicen, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y entonces en la gratitud está una gran parte del regalo que tú recibes cuando lo recibes. ¿Sabes por qué? Porque si Dios a ti te da algo, te da salud este día, Dios quiso que hoy tú estuvieras sano y que pudieras estar aquí, que no estuvieras en un hospital. Podría ser que alguno de nosotros esté en un hospital con un tubo conectado aquí,
con otro por acá, una tripa saliendo de este lado y ahí con otro aquí en el suero. Podría ser que podríamos estar así, pero no estamos así. Y entonces, ¿qué tendremos que hacer en eso? Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué de manera inmerecida me tienes así, Señor? Tienes un plan para mi vida. Adelante, Señor, cumple con tu plan. Cumple con tu plan. Sin embargo, lo que Pablo está narrando es otra cosa completamente diferente. Dice que estas personas no le dieron gracias, sino que en sus razonamientos se envanecieron. Ellos empezaron a pensar por sí mismos que no necesitaban a Dios y que todo lo que tenían era por ellos mismos. Y entonces se envanecieron, dice, y su necio corazón, que ya había necedad en su corazón, fue obscurecido, fue puesto en tinieblas. Cuando dice que fue entenebrecido, a eso se refiere, a que fue puesto en tinieblas. Dice, profesando ser sabios, yo sé todo, yo soy muy bueno y todo, se hicieron necios. Esa es una actitud bien común en las personas que algunas veces caemos en necedad, que sentimos que todo lo sabemos y nos hacemos necios. Y aguas con lo que sigue en el versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí hay una imagen que viene a nosotros. Esta imagen que viene a nosotros es esta, que el Dios creador, el Dios perfecto, el Dios sabio, creó muchas cosas, ¿verdad? Vimos en el principio cómo creó a los animales y todo, ¿verdad? Y que Adán los nombró y eso. Y entonces, al paso de los años, resulta que el hombre se encuentra adorando a esos animales. Se encuentra adorando a lo que Dios creó, al sol, a las nubes, a la tierra, al viento, al agua. Se encuentra adorando todo eso. Y con el paso de los años, el hombre siguió adorando más cosas. Hoy el hombre, ¿qué adora? Hoy el hombre adora el dinero, hoy el hombre adora los placeres, la comodidad, etcétera, etcétera. Cada ser humano tiene una adoración definida para eso. Y cambiamos la gloria de Dios. Cambiamos al dador de las bendiciones por una o dos cositas que Dios por ahí nosotros tomamos, digamos. Porque a veces lo que nosotros decimos, no, yo quiero el dinero, Señor, ¿no? Yo quiero la diversión, yo quiero los paseos, yo quiero los lujos, yo quiero las cosas, sí. ¿Y Dios dónde queda en nuestra vida? Y caemos en esto, ¿no? Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ya aquí Dios empieza a mencionar algo mucho más fuerte. Y yo decía, bueno, Señor, yo aquí ya quedo libre, ¿no? Yo no caigo en esto. ¿Será? La inmundicia en las concupiscencias del corazón. La concupiscencia es la tendencia hacia el pecado, la tendencia hacia lo malo. De tal manera que si a mí se me hace más fácil decir una mentira que decir la verdad, se me hace más fácil ver la tele que leer la Biblia, se me hace más fácil dormirme que escuchar el mensaje, seguramente es porque mi naturaleza, mi concupiscencia me lleva hacia eso, ¿verdad? Es mi parte, es la parte de lo que ya está formando parte de mí. Y entonces dice Dios, yo te entrego a esa manera de vida. Y aquí lo dice,
Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el deshonrar el cuerpo no solamente es en el área sexual. El área sexual es una parte, pero no es la parte central. Cuando nosotros deshonramos nuestro cuerpo, lo deshonramos cuando comemos de más, cuando dormimos mal, cuando hacemos una serie de cosas que van en contra de nuestro propio cuerpo. El pecado en sí, cuando nosotros analizamos las 7 formas de estrés, ¿cuál es el origen de las 7 formas de estrés? Es que nosotros nos hemos separado de Dios. ¿Y cómo resolvemos las formas de estrés? Con los mandamientos de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es maravilloso? Pero justamente nosotros no guardamos los mandamientos de Cristo y nuestro cuerpo está sometido a la enfermedad y al dolor. Y dice, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego dice ya la siguiente parte, que está también muy descriptiva. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí encontramos claramente una distorsión del diseño de hombre y mujer, ¿verdad? Dijeron, dejamos el uso natural del hombre y de la mujer y hagan lo que quieran. Eso fue la manera de pensar del hombre. Y entonces, fíjense lo que dice aquí el Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La mente reprobada, amados, es una mente que rechaza completamente las cosas de Dios. La mente reprobada las considera locura, las considera pérdida de tiempo, las considera poco útiles. Ay, ¿para qué leo la Biblia? Si de nada me sirve leer la Biblia. Y esas son expresiones de la mente reprobada. Entonces dice, los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces viene aquí una listita un poquito más amplia de la que leímos en Corintios. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Y la palabra fornicación, en el contexto de la palabra original y en otras traducciones, se toma como inmoralidad sexual. Entonces llámese pornografía, llámese homosexualismo, llámese relaciones fuera del matrimonio, una serie de cosas que son distorsionadas en la vida, de tal manera que el área sexual de cada persona fue hecha, definida, diseñada solo para vivirse en el contexto del matrimonio, nada más. Mientras nosotros vamos en el periodo de transición a llegar al matrimonio, nuestra área sexual tiene que estar dormidita, completamente dormidita, de tal manera que no tengamos absolutamente ninguna lucha con relación a eso. Pero para eso necesitamos llegar a la otra partecita. Por eso es que esto era una forma de distorsión que las personas han tenido y tienen todavía en esto. Fornicación. Luego dice perversidad. La perversidad es una maldad, pero la maldad, hay 2 clases de maldad. La que haces sin pensarlo,
sin hacerlo premeditadamente, y la perversidad es cuando ya estás meditando la forma en hacer lo malo y estás viendo formas y entonces con toda perversidad decides hacer algo malo. Eso es perversidad. Avaricia, maldad, llenos de envidia. Fíjense cómo pone palabras que aparentemente no tienen nada que ver juntas y que aparentemente son de diferentes niveles. Por ejemplo, la envidia y los homicidios. En la justicia humana, por ejemplo, alguien que tiene envidia, ¿lo castigan? No, ¿verdad? O sea, ¿vas a la cárcel por tener envidia de tu vecino? No, ¿verdad? Meten a la cárcel al que es homicida, ¿verdad? Y sin embargo Dios los pone al mismo nivel, al mismitito nivel. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una contienda, amado o amada? ¿Habrá sido cuando menos hace un año? ¿O cuándo fue la última vez que dijiste una mentira? ¿Cuándo fue la última vez que murmuraste? Porque esa es la primera palabra con la que empieza el versículo 30. Murmuradores. ¿Cuándo fue la última vez que murmuraste? Luego dice detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste soberbio? A veces no te das cuenta o no nos damos cuenta que somos soberbios, pero una forma en la cual tú te puedes dar cuenta de que estás siendo soberbio es porque te sientas ofendido por algo que te dicen, porque te señalan algo y tú estás siendo soberbio. ¿Cómo me dicen esto? Mira nada más, que no se da cuenta que esto y aquello. Estamos en soberbia, ¿verdad? Así que no tiene mucho, ¿verdad? Soberbia. Luego altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cuándo fue la última vez que un hijo desobedeció a sus padres? No me digan. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí en esta lista, yo no quiero pensar en que alguno de nosotros dijera, yo no caigo en ninguna de esas, ¿verdad? Porque no estamos hablando solo de inmoralidad sexual o solo de rebeldía. Estamos hablando de todo un conjunto de cosas en las cuales todos nosotros caemos. Ahora bien, ¿cómo es eso? ¿Cómo está eso con relación al diseño original de Dios? Es la distorsión. Dice la conclusión de este pasaje, y que centra la importancia de la distorsión que es presentada ante nuestros ojos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Y entonces aquí hay un pequeño grafiquito que preparé que muestra cómo nosotros actuamos. Y esto es la tercera parte que Dios quiere que nosotros tengamos. La tercera parte es la restauración. La tercera etapa en la historia de la humanidad es la restauración. Lo que Dios hizo y quiere hacer con nosotros es que Dios nos quiere ayudar a volver a Dios. Hemos estado alejados de Dios, pero Dios nos ayuda a volver a Dios. Primera de Corintios 6:11 lo leímos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el primer cuadro nos presenta una situación, como cualquiera que tú enfrentes todos los días. Una situación, llámese que te den una instrucción, que te comunique algo tu esposo, tu esposa, que tu hijo te diga algo, que tu hermana o tu hermano te digan algo. Es una situación X, determinada por tu día a día, como todos los días. Cuando tú piensas en el origen de un problema que tú tienes, no piensas en dónde se originó el problema, sino nada más piensas en qué problemón tengo ahorita, y tratamos de resolverlo de una manera superficial. ¿Cuál es la manera superficial en que nosotros buscamos resolver las cosas? Es como cuando tú vas a tener una visita y de repente una de las paredes de tu casa tiene una filtración. Justamente en la sala donde vas a recibir a tu visita, tienes una filtración, una gotita de agua que empieza a salir ahí. ¿Qué es lo que haces cuando se presenta esa filtración? Raspas y le pones pintura y viene tu visita y ve tu casa. ¡Ah, qué bonita está! El asunto es, ¿ya quedó resuelto el problema de la filtración? Dios quiere entonces que entendamos la raíz de las cosas. Es por eso que tenemos que llegar a este tipo de conclusiones. Mente, voluntad y emociones es la parte de nuestra alma que nos permite, bueno, más bien es nuestra alma, y nuestra alma nos permite discernir y filtrar todas las cosas que nosotros vamos viviendo en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra mente? En nuestra mente se procesan nuestros pensamientos. Es la manera en cómo percibo las cosas en nuestra mente. Luego vienen nuestras emociones. En nuestras emociones es cómo me siento sobre lo que ya pensé. Me llegó el pensamiento y entonces ahí tú puedes sentirte triste, puedes sentirte enojado, puedes sentirte contento, puedes sentirte esperanzado, puedes sentirte temeroso, puedes sentirte gozoso. ¿Cómo te sientes con relación a lo que pensaste? Entonces, muchas veces de lo que tú piensas hay una manera, ¿verdad?, en la cual hay un procesamiento de eso. Y el resultado de eso es cómo eliges responder. ¿Qué respuesta vas a dar por ese pensamiento y ese sentimiento que tú tienes? Tú eliges dar una respuesta a ello, o revirar ante un insulto, ante un enojo, ante algo que no te gustó, ¡pum!, reviras, o eliges quedarte calladito y orar al Señor. ¿Cuál es la respuesta que tú eliges? En la respuesta que tú elijas vienen las siguientes variables. Entonces, la respuesta, tenemos dos alternativas: la alternativa de fe o la alternativa de incredulidad. Primeramente vamos a ver cuál de las dos es o más bien tendiente a la fe, cuál es lo que ocurre con nosotros. En la fe confiamos en Dios. Si tú te vas por el lado de la fe, confías en Dios, tu fe aumenta, por lo tanto tu identidad como hijo de Dios se ve afirmada y por lo tanto tu vida es un reflejo de santidad y de obediencia a lo que Dios dice. Y una vez que esta respuesta se repite en tu vida, te genera un hábito de santidad. Por el lado opuesto, si tu respuesta es de incredulidad,
lo primero que va a pasar es que vas a dudar de Dios. Y cuando empieces a dudar de Dios, vas a tener temor, porque el sustento de tu vida es Dios. Por más que nosotros querramos poner nuestra esperanza en los valores temporales, la esperanza en el fruto, en el resultado de los valores temporales, nos hace perder la seguridad de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, aumenta nuestro temor. Y al tener temor, nuestra identidad de hijos de Dios se nos olvida completamente. Ya no nos acordamos que somos cristianos y hacemos lo que sea, como sea y cuando sea. Y entonces eso nos lleva al pecado y a la desobediencia. Si esa respuesta nosotros la repetimos cíclicamente, ¿qué creen que va a pasar? Nos vamos a volver esclavos de un hábito pecaminoso. Y hoy por hoy, amados, muchos de nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos se centran en yo quiero, yo necesito, yo deseo, yo anhelo, yo busco, yo quiero. Son cosas que nosotros se procesan en nuestro pensamiento, y esto trae como resultado ira, amargura, ansiedad, odio, envidia, celos, etc. Y nuestros deseos es que queremos que nos respeten, quiero controlar, quiero tener seguridad, quiero tener aceptación y quiero tener poder. De tal manera que yo me olvido de lo que Dios quiere hacer conmigo. La imagen del diseño original está distorsionada. Y en el proceso de vida que Dios quiere que tú tengas, el Señor quiere que tú te apegues y busques la relación personal con Dios, que en un momento pudo haberse perdido, que en un momento esa relación que Dios ha querido tener contigo sea restaurada. Muchas veces, amados, nuestra manera de vivir, por el ajetreo del día a día, por las expresiones de mi naturaleza caída, etcétera, me desvío hacia el alejamiento de Dios. Tomo un camino completamente desviado de lo que Dios me pide y Dios me manda. Entonces, lo que tenemos que hacer es retomar el camino. Dios quiere decirte: hijo, retoma tu caminar conmigo. No camines alejado. Quiero caminar contigo tomado de la mano. Así que yo terminaría con esto, amados, lo que dice 1 Corintios 6:11. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra ya fue hecha. Ahora, en nuestra vida, lo que resta es que caminemos tomados de la mano del Señor y buscando hacer su voluntad siempre. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y si tú pudiste identificarte en alguna de las descripciones que la palabra del Señor nos dio a lo largo de este mensaje, tal vez no en lo grotesco, ¿verdad? Porque en lo grotesco ninguno de nosotros nos queremos ver, pero tal vez en lo otro, donde somos tal vez maldicientes, tal vez detractores, tal vez envidiosos, alguna de esas cosas en las cuales pudiera ser que cayeras,
¿quisieras pedirle al Señor en esta mañana, pedirle perdón y ayuda al Señor, que el Señor derrame de su gracia sobre ti para que puedas vivir en victoria sobre esas acechanzas que has tenido, sobre esas cosas que han estado presentes en nuestra vida? Y si es así, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Gracias a Dios. Podemos hoy entonces clamar por la gracia del Señor y pedir que Él sea propicio a nuestra vida. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tu obra es perfecta, Señor. Y la libertad con la cual tú nos has bendecido, la libertad con la cual tú nos has sellado, es una libertad que genera la perfección de tu obra en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Padre, porque sabemos, Dios, que en esa libertad nosotros hemos decidido, hemos elegido conscientemente muchas veces alejarnos de ti, y hemos elegido también hacer lo malo en lugar de hacer lo que a ti te agrada. Queremos suplicarte que nos perdones, Padre, y que nos limpies. Y el resultado muchas veces de esa actitud, de esa condición en nuestra vida ha sido dolor, ha sido sufrimiento que hemos experimentado también. Y que ciertamente hoy, Señor, pues vemos que solamente por tu infinita gracia y amor es que podemos estar de pie, Señor, también, porque también hemos padecido mucho como resultado de nuestras malas decisiones. Así que hoy, Señor, te suplico que tú obres en tu gracia y en misericordia para con cada uno de nosotros. Tú que conoces lo profundo de nuestro ser y aquello con lo cual hemos caminado lejos de ti. Límpianos y perdónanos, Señor, de esa maldad. Y queremos nuevamente, Dios, que tu imagen no sea distorsionada en nuestra vida, sino que ahora esa imagen sea reflejada fielmente por todo lo que nosotros hacemos, y sea todo esto para la gloria de tu nombre. Amén.